Bienvenidos todos los que se conectan de diferentes lugares. Es un privilegio, como le digo, para mí como pastor estar compartiendo la palabra con ustedes y para pues aprovechar el tiempo y a lo que pues este tiempo se dedica es al estudio de la Escritura. Estamos en la tercera parte de nuestro tema basado en Hebreos capítulo 12, capítulo 4, versos 12 al 13. El pastor Víctor Domínguez, él introdujo el tema. Yo llevo ya el segundo de mi parte y pues llegaremos hasta el final del versículo 13. Si usted se da cuenta, hemos tomado hasta el verso 13, porque el texto del 4 al 12 que vamos a desarrollar lo conocemos muy bien, pero el concepto que el Espíritu Santo le está dando al apóstol Pablo no termina en el verso 12. Entonces no podemos desmembrar el verso 13. Debemos aprender en dónde empieza un tema y dónde termina el otro tema para iniciar, para no, como decimos, revolver la escritura o dejar a la mitad una verdad bíblica que debe explicarse como tal, y cuando se llega al final de la narrativa o lo que se está estudiando, se concluya también. En este caso, Hebreos 4:12, así es, termina hasta el verso 13. Posiblemente solo hemos usado el 12 y desconozcamos el 13, pero el 13 es fundamental porque es el cierre o la conclusión del pensamiento que Dios envió a través del apóstol Pablo. El punto también que dijimos, un pequeño resumen de 4 minutos para poder ordenar nuestro tiempo, es que el tema hoy lo estamos viendo de tipo inductivo, o sea, el texto lo vamos a estudiar de manera inductiva. ¿Qué significa inductivo? Es que el texto se presenta como una pregunta o varias preguntas que son contestadas y también son aplicadas. Es decir, como el texto se nos presenta, así debe estudiarse. Hay pasajes que se nos presentan o textos bíblicos de manera deductiva o inductiva, pero ahorita estamos en la inductiva. Entonces, este pasaje a nosotros se nos presenta por la característica del texto que desconocemos todo su contexto como preguntas y por eso nos hemos introducido de esa manera. Entonces vamos a estar viendo ciertas preguntas del texto, vamos a encontrar las respuestas y después vamos a hacer las aplicaciones. El otro punto importante es que en nuestro tema ya empezamos a estudiar la primera frase del texto, que es Hebreos 4:12. Y vamos a leer todo el pasaje y vamos a iniciar con la otra parte del resumen. Dice Hebreos 4:12 al 13. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Verso 13. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Amén. Ese es nuestro texto que estamos analizando. El primer análisis que hicimos nosotros fue que la palabra del texto dice que es inspirada por Dios, basamos. Y nos fuimos a Hebreos porque el texto dice que la palabra es viva y eficaz y es la palabra de Dios. Comentamos que hay más de 1340 textos que usan la frase como preámbulo, la palabra de Dios. ¿Qué nos enseña eso? Que toda la Biblia es la palabra de Dios porque fue inspirada por Dios. Y parte de que es la palabra de Dios, Hebreos, celoso el texto, dice que es viva y eficaz, es eficiente. Vimos un sinónimo de eficaz que era eficiente y entendimos de que según el término eficaz, eficiente, es que va a hacer lo que tiene que hacer y no va a detenerse hasta que lo logre. Y definimos con el texto de Isaías, entonces, cuando Dios dice mi palabra, que sale de mi boca, y de ahí dice que yo la envío para que haga lo que yo deseo, son palabras que entendimos que lo que nos daban a entender es un sentido de posesión. O sea que lo que usted está leyendo conmigo o cada vez que usted lee la Biblia es la palabra de Dios. Y es lo que usted y yo necesitamos leer y lo que necesitamos oír.
Si usted oye la palabra de Dios, si usted lee la palabra de Dios, eso es suficiente y le basta a cualquier creyente para dar fruto y crecer en la voluntad del Señor, porque es viva y eficaz. Y el término que dijimos, yo la envío porque es mía. Es impresionante porque nos da un respeto a la escritura y un temor saber de que lo que estamos leyendo, lo que yo le estoy exponiendo y lo que usted comparte y lee es la palabra de Dios. Amén. El otro punto es que nuestro texto, por la manera gramatical en que está presentado, que ya lo leímos, dijimos que el texto inicia con una definición. La palabra de Dios es viva y eficaz. El texto hace una definición y dice que es más cortante que una espada. Aquí empieza la comparación, que es con lo que nos hemos terminado el viernes pasado. Entonces, el texto tiene una definición de lo que es la palabra de Dios, después tiene una comparación con una espada, pero no perdiendo el sustento de la palabra de Dios, y al final tiene una conclusión, y así es como debe estudiarse el texto. Entonces, tenemos un análisis que hacer, definir, comparar y concluir. Y esos tres conceptos tienen que ser aplicables en el mismo momento que vamos haciendo las preguntas por el tema inductivo. Entonces, es así como debe abordarse el texto y es así como debe enseñarse, y para esto pues necesitamos tiempo y es lo que estamos haciendo. Entonces ya definimos que la palabra de Dios es viva y eficaz y dijimos que el texto nos está mostrando una comparación y gracias a Dios porque el texto nos está prestando esa comparación, porque así no tenemos que tomar de todos lados y correr el riesgo, le decía, y lo peligroso de agarrar comparaciones que están fuera del mismo sentido del texto o hacer solo comparaciones de la escritura. Si la escritura no presta una comparación, lo más correcto es no hacerla. Y si tenemos una comparación, debemos buscar que esté entrelazada con lo que es el pasaje. Y dijimos que las comparaciones, escuchen, las alegorías, las parábolas o todas las semejanzas que usó Jesucristo en los evangelios, Jesucristo tocó más de 22 parábolas, todas las parábolas o las ilustraciones no están sobre el texto. Y eso hay que tener cuidado, porque hoy en día, le decía, toda la palabra es comparada a, todo texto es comparado a, o el texto lo que podemos decir es esto, sacamos conclusiones de un pasaje que no se presta para eso. Las comparaciones están ahí para eso, para comparar, pero sobre una verdad teológica. La verdad teológica es la palabra de Dios. Y sobre eso no hay nada. La comparación, la parábola, la figura, la ilustración quedarán abajo. Pero le repito, en estos días oímos predicaciones que agarran el texto y sobre él ponen las comparaciones. Entonces el texto o la prédica se vuelve alegórica y alegorizamos toda la palabra. En este caso, el texto, le digo, gracias a Dios, este mismo pasaje nos está dando la comparación. Primero define que es la palabra de Dios y con ese respeto vamos a tomar la comparación siempre poniéndola abajo de la definición. Continuamos diciendo de que la comparación que el texto nos prestó fue la de una espada. Y aquí introducimos al tema. Amén. Y definimos que cuando Pablo está hablando de una espada, en nuestro tiempo nosotros no conocemos realmente qué estaba hablando y por eso le hacemos las preguntas al texto. Y definimos que, según usted puede investigar, Pablo se estaba refiriendo a una espada que en aquel tiempo se le conocía como gladius. Dijimos la medida, si el peso aproximado era una espada grande con un peso pues bastante fuerte como para cargarse muy cómodamente. O sea, la espada impresionaba o intimidaba. El otro punto que dijimos es de que tocamos la cota que cubría la armadura para que entendiéramos que la espada perseguía pasar esa protección de malla de metal que el soldado se ponía sobre su cuerpo. Tocamos ese punto no porque fuera la espada, sino porque la espada pasa la cota. Y llegamos a definir, y con eso cerramos, en que no importa, hermano, qué coraza tenga yo o qué cota de malla de metal tenga, la palabra de Dios es viva y eficaz.
Entonces, la palabra de Dios, si a usted se le expone la escritura, o usted se expone a la palabra, usted debe saber, no importa qué coraza tengamos, no importa qué tan protegido esté nuestro corazón. La palabra de Dios es viva y eficaz. Y le estaré repitiendo ese término porque dice que va a hacer lo que tiene que hacer y cumple el propósito por la que fue enviada. O sea que usted no tenga la menor duda que si Dios quiere obrar en nuestro corazón, va a llegar hasta el final. ¿Por qué? Porque es eficaz. ¿Por qué? Porque es eficiente. No se va a detener hasta que llegue a cambiar nuestro corazón. Y el otro punto es que es la palabra de Dios que yo envío de mi boca, que mí sale de mis labios. O sea, es tan poderosa la palabra de Dios, creador del universo, omnipotente, dijimos, soberano, sublime, todopoderoso. Él mismo dice que su palabra es como una espada. Y aquí empieza la introducción. Definimos entonces ese punto y nos quedamos con que también Pablo, ¿por qué escribe sobre una espada? Y ahorita vamos a empezar el análisis. Pablo, usted lo conoce, yo sé que se le ha dado instrucción, las cartas apostólicas de Pablo, la mayoría de cartas que él escribió están cuando él está preso en la cárcel. O sea, por eso se le llaman las cartas del cautiverio. Pero el punto aquí a resaltar es, por eso es que Pablo agarra una espada para comparación, porque Pablo estaba bien relacionado con las espadas. Pablo estuvo preso, Efesios nos dice en el 4:1, por ejemplo, dice, yo pues preso en el Señor. Colosenses capítulo 4, verso 3 nos dice, por lo cual yo también estoy preso. Y en otros pasajes dice encadenado por este evangelio. Estoy encadenado yo, pero no el evangelio. Entonces hay pasajes donde nos confirman de que Pablo, estando preso, escribe las cartas. Entonces, Pablo, cuando agarra la comparación, guiado por el Espíritu Santo, él está al frente de una espada. Él sabe lo que es una espada porque convivió. Según la historia, el apóstol Pablo estuvo preso con un soldado a la par y tuvo arresto domiciliario durante mucho tiempo en Roma y siempre le acompañaba un soldado. Pablo estaba familiarizado con la espada de un soldado romano. Como le digo, nosotros no. Entonces Pablo ve la figura de la espada y el Espíritu Santo le da el entendimiento para traer la verdad bíblica sobre la comparación. Y ahora continuamos. Grábese el texto y espero que lo haya leído en la semana y lo lea durante los 2 siguientes viernes, porque ahí estaremos. Y dice, porque la palabra de Dios es como una espada de doble filo. Pare aquí. Vea la palabra de Dios. Por favor, no vea la espada, sino vea la palabra de Dios. Y dice que es de doble filo. ¿Qué significa cuando usted sabe que es de doble filo? ¿Sabe qué significa? Que esta espada tiene filo hacia atrás o hacia adelante. La espada, no importa cómo entre, de qué forma entre, es peligrosa porque tiene doble filo. Un ejemplo sencillo, yo sé que todos en la casa tenemos cuchillos, ¿verdad? Y los cuchillos de mesa, que pues los que tienen las esposas que cocinan, el cuchillo, usted se da cuenta, tiene una característica bien peculiar. El cuchillo tiene filo solo en la parte de abajo. O sea que si usted toma el cuchillo correctamente, usted sabe que en la parte de abajo es la parte filosa. La parte de arriba no tiene filo. ¿Qué está diciendo este texto? ¿Qué nos está diciendo este texto? Que este no es una especie de cuchillo o no es una especie de arma donde tiene filo solo abajo. Incluso usted le dice a las personas, ten cuidado cómo agarras el cuchillo. Cuando uno le está enseñando a sus hijos a usar el cuchillo como cubierto de mesa, usted lo primero que le dice, cuidado, lo agarra del filo, agárralo y le pone la posición correcta porque usted sabe que la parte de arriba es segura porque no tiene filo. En este caso, la espada, que es la palabra de Dios, no tiene ese limitante. La espada de Dios es de doble filo. La palabra de Dios, que es comparada con una espada, el término entonces es que no importa, como le digo, cómo entre, ni la forma en que entre la espada,
ella cortará por todos lados porque tiene filo en ambos lados. Y esto es importante porque entonces usted ya va entendiendo. Usted y yo, hermano, y los predicadores, debemos predicar la palabra de Dios tal y como está, sin salirnos de la verdad de Dios, porque es tan eficaz y de doble filo. Imagínense para mí como pastor, qué sencillo es predicarle de esta manera. No ando haciendo figuras que no son, no ando haciendo pensamientos que no son. Es más, no andamos diciendo lo que la Biblia no dice, porque la única que tiene doble filo es la palabra de Dios. Mire qué tranquilidad para un predicador que es bíblico. Para usted, si enseña, que sea bíblico. Cuando usted comparta la palabra, sea bíblico. Aunque la mayoría de gente hable de cosas maravillosas fuera del contexto bíblico y usted sienta que no va a decir nada, yo le digo hoy, usted cuando habla la palabra de Dios, ella es viva y eficaz. Y la está comparando con una espada de doble filo. ¿Qué significa? Que en el momento que citamos la escritura, esta es como una espada de doble filo. Va a cortar para donde sea y como entra. Amén. Entonces, el otro término, porque estamos estudiando palabra por palabra del texto, si lo está subrayando, vaya marcando cada palabra. La palabra de Dios es viva y eficaz. Esas dos ya están. Más cortante. Oiga, más cortante. ¿Qué significa el término más? Lo vamos a ver más adelante, pero dice más cortante que una espada de dos filos. El término cortante. ¿A qué se refiere el término cortante? Ok, la espada está catalogada como una arma cortopunzante. Ella corta y su corte no es nada estético o fino, porque el sentido de comparación no apunta hacia un médico o un hospital o una operación, sino que la espada, cuando estamos hablando de una espada, y en este caso de un soldado, y en este caso de alguien que va a la guerra, usted ha visto escenas con soldados con espadas en mano atacando a otra persona, usted no ve que el soldado haga un corte estético. Esa arma, por eso le llama cortante, porque ella no hace un corte como bisturí o estético, como le digo. Esa va a cortar a lo rústico. La espada va a entrar de manera brusca. Y usted va a ver más adelante el proceso que lleva de profundizar. Pero no debemos pensar nosotros que la palabra en este texto, exactamente en este texto, va a entrar con un corte así bien fino, suavecito, para que no sienta y que le quede bien bonito el corte. No, dice, la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante. Oiga lo que está diciendo cortante. Una de las definiciones es golpeante y otra definición es a la fuerza. Usted ha estado con personas que son cortantes. Usted ha hablado con personas que son cortantes. Usted mismo ha dicho, no, esa persona me cortó de una vez, o qué cortante el hermano, qué cortante la hermana. ¿Qué significa para usted? Que es golpea, que es como inaccesible, que es brusca para hablar. Aquí está una de las definiciones de las palabras que usamos. La palabra de Dios es de doble filo. Ve. Y ahora es cortante. O sea, no espere en algún momento que Dios vaya a llegar con palabras, como decimos, lisonjeras, ¿verdad? Como que es dulcito y mire, como a palabras que usamos, siervo, siervita, que están bien dichas y pues son amenas. Pero la palabra de Dios, hay momentos en que llega y va a llegar como doble filo y va a llegar cortante. ¿Te imaginas? Va a llegar cortante. No va a llegar, le digo, de una manera tan bien presentable, que a veces buscamos cómo presentarla, pero si el texto me está hablando a mí, que es una espada de doble filo y que corta, no puedo cambiar la comparación. Y más, si el texto ya me definió que es la palabra de Dios. Entonces, si Dios está dando una directriz con una comparación, usted y yo no podemos cambiarla. ¿Cómo le digo a la persona este texto sin decirle esto? No hay manera de decirlo, a no ser que no lo hagamos bíblico. Y si no lo hacemos bíblico, corremos el riesgo, que es seguro, que no es viva y eficaz, porque no es la palabra de Dios. Entonces, a veces decimos y decimos un montón de palabras o compartimos con las personas y le digo, hasta se predica
con palabras fuera de la Biblia que suenan muy bonitas, muy motivantes, pero esa no es palabra de Dios. Entonces, por lo tanto, no salió de la boca de Dios, ni Dios se hace responsable de esa palabra, entonces no es viva y eficaz, y mucho menos de doble filo ni cortante. No va a haber nada de obrar con Dios como respaldo. Entonces le digo, no se trata de un bisturí o en un hospital, de una cirugía bien fina, se trata de un arma de guerra. Se trata de un arma con violencia, se trata de un arma peligrosa que va a ser incrustada en el cuerpo de la persona y incluso, oiga, si tiene que romper la cota que yo tengo en mi corazón, no va, un bisturí se rompe, un cuchillo pequeño se rompe. He aquí la característica de por qué esta espada. ¿Y sabe por qué? Nuestro corazón tiene coraza. Te lo dije, nuestro corazón está acorazado hacia la palabra de Dios. Tenemos blindado, pero esta palabra es viva y eficaz. La palabra de Dios es viva y eficaz. No puede entrar de otra manera más que rompiendo. Y ese es el término cortante. Se usa para herir y sus heridas son cortantes y son mortales, mientras que el bisturí se emplea para una operación. Si el texto nos estuviera hablando de un hospital, si el texto estuviera haciendo la comparación de un centro médico, estaríamos totalmente de acuerdo con que el que está disertando el tema está usando la comparación de manera correcta. Pero en este caso, el pasaje está al revés. El pasaje está hablando de un arma de guerra, de un arma que asesina, de un arma que tiene peso, que tiene doble filo y que es cortante. Entonces no podemos cambiarla. Y acuérdese, es la palabra de Dios que viene hacia nuestra vida. Enfóquese en eso. Cuando vamos entrando al texto, poco a poco, usted se va a ir involucrando más en el texto. Solo deme más tiempo. Entonces, el soldado legionario, ¿se acuerda que con solo 7 centímetros de introducir la espada en su adversario, lo botaba al suelo? Se imagina el doble filo y lo cortante que era esta espada, que no tenía que meterla hasta el fondo, sino que con 7 centímetros que ingresara en el cuerpo de su oponente, este caía al suelo. Palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Por qué debemos exponernos a ella? Porque ella tiene el poder de que Dios le envía y hace lo que Él quiere, pero es como una espada. Y va a ser cortante. El soldado romano, cuando imagínese un soldado romano peleando con un adversario y dice, le voy a hacer un corte fino para que no se le note su muerte. O imagínese el otro con la espada y diga, buscaré la manera de no cortar mucho su piel antes de asesinarlo. ¿Usted cree que así pensaba un soldado romano? No, él iba, como decimos, con toda la intención y con toda la fuerza, porque la espada que lleva es una espada que pesa, que su tamaño es grande y es de doble filo y es cortante. Y esto se define como la palabra de Dios. Está difícil la introducción del tema, porque no estamos acostumbrados a un tipo de mensaje así. No estamos acostumbrados a que ahora se nos predique de esa manera así, con contexto bíblico y con fundamento escritural de que Dios dice, mi palabra es viva y eficaz. ¿Y qué tan viva y qué tan eficaz y qué tan eficiente es? Como la espada esta, como la espada que estamos viendo, así de doble filo es mi palabra, así de cortante es mi palabra. Continuamos. Entonces el texto dice, rompe, corta, penetra y parte. ¿Por qué cree que el texto se nos presenta de esa característica? Usted está leyendo conmigo el texto y el texto dice que él viene y la palabra es más cortante que una palabra, una espada de 2 filos, cortante, que penetra hasta partir y dejar expuesto. Eso dice el texto literalmente, si usted lo lee. Entonces, ¿a qué se está refiriendo? A que la espada no va a ser nada estético o nada delicado, sino que va a ser algo brusco. En este texto, así es presentada la palabra. Y claro, estoy de acuerdo que hay muchos textos donde la palabra está presentada bajo otra comparación y debo respetarla. Pero en este caso, mi texto dice, como nos lo presentan, que la palabra de Dios es como espada.
y empieza a dar las características de la espada y estamos estudiando palabra por palabra de la espada. Entonces nos quedamos con que es cortante. Hermano, si usted, padre de familia, ve a su hijo con un cuchillo en mano pequeño, usted se asusta y ¿sabe qué es lo primero que le dice? Ten cuidado, no juegues con ese cuchillo porque es peligroso. Recomendación, ¿verdad? Se lo quitaría. ¿Sabe qué? Igual nosotros, cuando usted predica la palabra, la gente debe saber, yo debo saber, cuando oigo la palabra de Dios, yo debo saber, es peligrosa, más cortante que una espada de 2 filos, que penetra, corta, abre, hasta. Mire, hermano, así de eficiente es la palabra de Dios. Así es cuando usted y yo nos exponemos a la palabra, es peligroso. No podemos jugar con ella. Ella va a hacer lo que tiene que hacer. Y aquí está otro dato importante. Predique la palabra. Ella es eficaz. Ella es eficiente y más cortante que una espada de 2 filos. Y mire, es tan peligrosa, hermano, que ella va a llegar a donde tiene que llegar. Y gloria a Dios por ese tipo de peligro, porque lo que significa es que el que corre peligro soy yo. Y qué bueno, porque esa palabra necesita penetrar. Pero si yo le estoy dando una palabra con figura o comparación de un cuchillo sin filo, de una palabra sin fundamento, de un cuchillo plástico, ¿verdad? Como para imitar que le estoy dando un cuchillo de verdad. Eso sucede. Nos predicamos palabra a veces que no tiene fundamento bíblico, que es bien fantasiosa, que es bien ilusionaria y está mezclada con nuestros sentimientos y buenas intenciones. Esa palabra no va a ser viva y eficaz. No va a ser lo que Dios dijo, ni va a lograr para lo que fue enviado y ni mucho menos se puede comparar con la espada de Hebreos. Aunque leamos este texto, al momento de exponerlo tal como es cuando funciona. Cuando primero definimos que es palabra de Dios y después nos vamos con las comparaciones bajo el término de lo que es la palabra de Dios. Solo le hago un análisis gramatical. Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, y escuche, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Aquí tenemos que ver otro punto gramatical, y es que aparece la letra I de Y, que es la que hace una unión. Le voy a poner el texto, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Vea, en este texto gramaticalmente aparecen 7 veces la palabra y. ¿Y qué significa esa letra I, que es la Y? Significa conjunción. ¿Y qué es una conjunción? Pues usted, pues, si no sabe o no tenemos el concepto bien claro, para ponérselo más práctico, es une. El I jala lo de atrás y lo une con lo que va hacia enfrente. Entonces, si hay 7 conjunciones aquí, quiere decir de que esta palabra ahí está juntando los conceptos para llevarlos a un solo objetivo. Le voy a dar un ejemplo sencillo. Si usted ha sido ascendido a jefe o a alguien le han dado un puesto de jefe, le designan una oficina que está su nombre. Pero también, escuche, sobre su escritorio hay al menos 7 folders con diferente nombre o funciones. Su supervisor empieza diciéndole, mira el primer folder, y usted empieza a ver todo lo que tiene. Terminando el primer folder, dice, y te falta este, y agarra el segundo, y le empieza a decir todo lo que hay que hacer. Y cada vez que le va a dar un folder nuevo, le dice, y también, y también, y también. Usted se va a su casa asustado de todo lo que tiene que hacer, porque hay 7 folders que los une la letra I y que significa que todo lo tiene que hacer junto. Y su jefe le dice, si no haces
estos 7 folders juntos, fracasamos, porque la compañía, ese ha sido su éxito durante todo el tiempo, que todo lo hemos hecho junto y se debe de hacer siguiendo paso por paso unido. Cualquiera se asusta. Cualquiera se asusta. En un trabajo, uno se da cuenta con las personas, en este caso con el trabajo que yo tengo, que uno empieza a darle instrucciones a las personas y le dice, y hay que hacer esto, cada vez que le digo, y su rostro va cambiando, que cuando termina el día ellos están molestos o cargados o decepcionados porque hay que hacer mucho. Me dicen, hay mucho detalle, es que realmente sí hay que prestar mucha atención. Pues así es. Y ha sido el éxito de esa compañía, y ha sido el éxito que en la posición que yo tengo, haya que funcione la productividad, en este caso por la compañía donde trabajo. Pero igual la Biblia, si está usando la letra I, la idea de la conclusión de una manera práctica fue lo que le dije. Entonces, ¿qué hace la letra I en este texto? Y penetra, y discierne, y rompe. Lo que está haciendo es maximizar la espada. O sea que la espada y eso es lo que está diciendo. Mire que viva y eficaz. ¿Se acuerda que es viva y eficaz? ¿Qué significa eficaz o eficiente? Va a hacer lo que tiene que hacer. Entonces no va a tener problema para llegar. El I significa que va a ir siguiendo y siguiendo y siguiendo y siguiendo. Y entonces, para poder definir de una manera sencilla, hermano, esta cualidad es lo que está haciendo en el texto. Escúcheme bien, por favor. Es de manera sencilla. Cada vez que la letra I aparece en nuestro texto, es esto, mire, un empujar. Y eso aquí empezamos a introducir la espada en nuestro cuerpo. En este momento empezamos a introducir la espada a nuestro cuerpo como comparación, porque al final es la palabra de Dios la que está sobre la comparación. Entonces, cada vez que la letra I aparece en el texto y es más cortante y discierne y saca a luz y es más filosa y todo lo que empieza a decir de ahí, usted vaya haciendo esto, mire, como ejemplo, y va empujando, va maximizando el concepto de la espada. La palabra de Dios, si nosotros la exponemos, no debemos tener temor. Hay que empujar hasta donde tenga que llegar. Yo, como ministro, cuando estudio la escritura y la expongo, debo saber que la palabra de Dios es viva y eficaz. Pero no quedarme con el concepto. Ahora dice la comparación. Entonces, cada vez que usted diga la palabra, no se detenga. Usted siga hasta donde termina el texto. Usted explique hasta donde hay que explicar. Usted diga lo que tenga que decir bíblicamente, hermano. Porque así es, hasta que rompa la coraza del corazón del hombre. Porque la idea es llegar al corazón. La idea es llegar hasta el fondo, pero si dejamos a la mitad, esto no funciona. Por ejemplo, sermones que se dejan a la mitad, enseñanzas que ya no se terminan por temor, por cualquier situación. ¿Sabe qué? Es un montón de gente con un montón de espadas en su cuerpo, pero ninguna de ellas ha llegado a su objetivo. Si la palabra de Dios dice que es viva y eficaz y que hace lo que tiene que hacer y lograr para lo que fue enviada, entonces debemos terminar el proceso de colocar la espada y empujarla hasta el final, porque el texto dice, y si el texto solo dijera, escuche, la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que una espada, ahí estaríamos de acuerdo en no seguir empujando la espada. Pero el texto se presta y dice y, continuidad, conjunción. Entonces yo como expositor y usted que también expone la palabra y yo como receptor y usted que recibe la palabra, porque de los dos lados estamos, nos alimentamos y nutrimos a otros. En los dos lados donde estemos debemos saber que la palabra de Dios es más cortante que una espada de dos filos y va a llegar al final. No es solo de como la imagen tan bonita que está en la presentación, ¿verdad? Esa imagen de esa espada es impresionante, pero solo se queda ahí si no hacemos la aplicación. Solo se queda ahí si no la empujamos. Solo se va a quedar qué bonito, pero el I nos está dando a entender de que Dios está diciendo, por obra del Espíritu Santo y en pluma de Pablo, que hay que empujar, que hay que profundizar,
La palabra de Dios debe llegar hasta donde llegó. Si es de Dios, si es palabra de Dios y si es viva y eficaz, esa palabra va a hacer la obra. Lo importante y lo necesario que hablemos y que oigamos la palabra de Dios, porque es la única que tiene la conjunción o que tiene para ir avanzando y avanzando y avanzando. Continuamos. Entonces, observe. La estructura gramatical es uno de los conceptos que acompaña a las cualidades. Escuche. La estructura del texto dice hasta. Leyó el texto conmigo, ¿verdad? Hasta. Entonces, significa que va a llegar al final del asunto. Ella entrará y empujará hasta que llegue al corazón. Esa es la conjunción. No se detendrá hasta llegar al corazón. Es el objetivo final, según el verso 12. Mira, hermano, según el verso 12, el texto dice que saca a luz, ¿qué? Las cosas del corazón. Entonces debemos meditar y decir nosotros, hasta que no llegue ahí, no se va a detener la palabra de Dios. Mire qué fascinante, porque entonces cuando usted expone la palabra de Dios y cuando usted oye la palabra de Dios, usted debe estar seguro que va a llegar hasta lo que fue enviada, que va a cumplir el propósito, porque es palabra de Dios y porque tiene este adjetivo. Este es un adjetivo hasta. Usted ha oído esta palabra. Ahora sabemos nosotros qué es una conjunción. Y miren, hermano, no podemos dejar de hacerlo. Nosotros como pastores a nosotros nos demanda Dios que clavemos la espada y empujarla hasta el final, porque es la palabra de Dios. Dios nos demanda a nosotros como predicadores a que tracemos la palabra de Dios tal y como es y que empujemos. Pobre la gente con el pastor Tito, pobre la gente con la iglesia donde el pastor Tito, no, pobre yo si no presento la escritura como es y si debo empujarla y si el texto dice que la palabra de Dios es así, que penetra y que entra y que parte y que discierne, la espada va, mire, haciendo estragos en la piel del hombre para llegar a su corazón. Y esa es la intención del predicador, creo yo. Y esa es la intención de Dios, según las escrituras, llegar a nuestro corazón. Que más adelante vamos a ver el punto. Entonces, le repito para continuar, cada punto que vayamos viendo, mire, es un empujar. Es una conjunción que está haciendo que empuje y que empuje y que empuje hasta, que es el adjetivo que el texto lo acompaña. La orden que se le dio a la palabra fue de parte de Dios, ¿verdad? Dios le dio una orden a la palabra y le dijo hasta que llegues al corazón. ¿Qué significa, hermano? Dios le ha de haber dicho a la palabra, no puedes, ni se te ocurra. Es imposible que regreses a mí vacía. ¿Se acuerda de Isaías? La palabra de Dios hace lo que tiene que hacer y no regresa a mí vacía hasta no hacer aquello por lo cual ha sido enviado. Aquí está el adjetivo hasta. Entonces, la palabra, de manera figurativa, podemos decir, Dios le dijo, no puedes volver a mí vacío. Tú no puedes regresar hasta que hayas hecho. ¿Te imaginas la condicionante? Tienes una obligación delante de mí. Tienes una demanda delante de mí para hacer aquello por lo cual yo te envío. Yo te he llamado viva y eficaz. Y es lo que debes hacer. ¿Se imagina la palabra de manera figurativa? Dios hablando con la palabra y diciéndole, tú eres viva y eficaz, yo te llamé así, tú sales de mi boca, yo soy tu creación, depende de mí esa palabra, no puedes volver a mí vacío, no puedes regresar sin hacer lo que yo te he enviado. ¿Se imagina esa condicionante? La palabra de Dios tiene que hacerse. Ahora escuche, ¿será que la palabra de Dios se detuvo y desobedeció? ¿Será que la palabra de Dios puede detenerse? Aunque hombres se levanten contra la escritura, mire, y aunque la gente esté predicando no la palabra de Dios, ¿usted cree que ella se va a detener? Hay hombres de Dios todavía. Hay gente que sigue trazando la palabra como es, porque a ella misma se le dijo, no volverás a mí vacía hasta que hagas lo que tengas que hacer.
Y le digo, la palabra desobedeció. ¿Sí ves que la palabra no cumplió? Entonces le digo, cuando Dios dijo en la creación, hágase la luz, y se hizo la luz. Hágase las estrellas, hágase el sol y la luna. ¿Acaso no fue la palabra la que la hizo? ¿Acaso no fue la palabra la que lo hizo? ¿Usted cree que la palabra de Dios desobedeció cuando Jesús dijo al paralítico, levántate? Cuando Jesús le dijo al ciego, ve. Cuando le dijo a aquella niña, talita cumi. ¿Usted cree que la palabra se detuvo? Ahí estuvo. Era viva y eficaz, porque salía de la boca de Dios y salía del Verbo encarnado, que era Jesucristo. O sea que la palabra de Dios ha hecho lo que le dijeron que era. Ahora le pregunto, ¿usted cree que se va a detener ahora en estos tiempos? ¿Usted cree que habrá alguien que podrá detener la palabra de Dios? No, es menester de nosotros, como cristianos, predicar, hablar y oír la palabra de Dios. Que lo que esté oyendo es la palabra de Dios. Ella hizo todo lo que hay. Y la palabra dice que nada fue hecho sin ella, sino por ella fueron hechas todas las cosas. Mire qué fascinante. Por la palabra de Dios. Entonces, ahora entendemos que el término hasta, que está usándose como adjetivo, es que la palabra de Dios no se va a detener hacia cualquier lado, no va a quedar estancada, ni se va a desviar, ni va a quedar inútil. Hay una demanda sobre ella, es viva y eficaz y ha de llegar hacia donde tiene que llegar. Mire, hermano, será mejor prepararnos cuando ella llegue como espada a nuestra vida, buscando nuestro corazón. Se lo vuelvo a decir. Mejor preparemos nuestro corazón cuando la palabra de Dios llegue a nuestra vida como espada y no nos agrada, no nos gusta. Le digo, vuelvo a este tipo de mensajes, los predicadores que hoy trazan la sana doctrina, aquellas predicaciones 100% bíblicas, son la espada de Dios, las que debemos oír, las que debemos aplicar, pero si no es la palabra de Dios, no llegará a su objetivo. Y Hebreos 4:12 no hará la obra, no porque no pueda, sino porque no se está usando la palabra de Dios, que es viva y eficaz. Y cuando hay que usarla como espada, si el texto dice aquí y la está comparando como una espada, entonces debo yo aceptar como receptor el que va a entrar, y el predicador debe saber que debe empujarla. Gloria a Dios por su palabra. Gloria a Dios por su palabra. Mire, hermano, hasta este punto, posiblemente usted dirá, ¿cómo quisiera oír la palabra como leche? ¿Cómo me gustaría que el pastor Tito enseñara la palabra como aceite? Es más, me voy a ir a oír un mensaje después que termine el hermano Tito, la palabra miel. Pero hermano, y estoy de acuerdo, porque usted tal vez pensó un trago de miel y se le volvió amargo, y así va a continuar, les sigo contando. O tal vez esté pensando, voy a ir a oír una alegoría de aquellas bonitas que me motivan, que son figuras, le digo, de la leche, de la miel, de tantas figuras que hay en la escritura. Pero hermano, y está bien, hágalo. Pero mire, eso no borra Hebreos 4:12. Eso no borra Hebreos 4:12. Está bien, alguien decía, está bien, sumérjase en la miel, inúndese en el ungüento, frote todo su cuerpo con la leche, báñese con el río de agua. Está bien, aplique todos los simbolismos de la palabra a su vida después de esta exhortación. Pero nunca olvide, la espada llegará para hacer su parte, porque también es un simbolismo de la palabra de Dios que está dentro de las Escrituras. Y no lo digo como burla o como sarcástico, es una verdad. Hoy nos gusta oír todo ese tipo de mensajes, pero la palabra va a llegar como espada. Si es de Dios, y es hebreo, sé lo que lo dice, es mejor que nos preparemos, como le decía, cuando la palabra de Dios llegue como espada.
La preocupación es la exposición que hay. ¿Quién expone la palabra como espada? ¿Quién expone? ¿Quién expone la palabra de Dios como una espada que anda buscando mi corazón? ¿Quién expone las escrituras? ¿Usted las comparte de esa manera? ¿Usted le expone las palabras a la gente de tal manera que sea una espada que va a atravesar su corazón? Y usted sabe que tiene que empujar y empujar hasta que llegue. ¿O solo son mensajes motivacionales, con sentimientos, hermano, con emociones, con figuras, con cosas fantasiosas, que al final no es la palabra de Dios? Y por lo tanto no será viva y eficaz. Y por lo tanto no hará nada. Lo que existe son muchas personas llenos de espadas, pero que nunca llegan al corazón, porque solo la palabra de Dios es viva y eficaz. Solo la palabra que Dios dejó escrita es viva y eficaz. Yo continúo. Y lo de ir a oír un mensaje está de libertad, no estoy bromeando. En la semana, si quiere oír un mensaje de esos, pero no deje de oír este también, porque es Hebreos 4:12 al 13. Yo le digo a los hermanos de la congregación que posiblemente conmigo y algunos que exponemos de esta manera se queden sin Biblia, porque cada vez que abordamos un texto, la gente queda impactada. Entonces le digo, de ejemplo, arranquemos las hojas de los mensajes que no le han agradado. Durante un año se van a quedar sin Biblia con nosotros porque abordamos los textos tal y como son, como es la presentación, y no se hace de esa manera. Entonces pareciera que esos textos no están de acuerdo con lo que se enseña o con lo que ellos creen, pero si es la palabra de Dios, es viva y eficaz. Y ella es más cortante que una espada de doble filos, que llega hasta el corazón. Ok, el término penetra. ¿Por qué estamos haciendo un análisis exegético de cada palabra? Porque así debe estudiarse la escritura. Así debe abordarse el tema. Entonces, vamos con el texto. Es más cortante que una espada de dos filos que penetra. La palabra penetra es la acción de introducir o pasar un objeto a través de otro de manera forzada. Eso es penetrar. Cuando usted coloca una pieza y la va a introducir sobre otro, eso es penetrar. Y esa es la idea que tiene el texto. Dios lo que busca es que su palabra sea expuesta a través de una manera escritural para penetrar en el corazón de las personas. Entonces, ahora vaya captando de que usted es la persona y yo soy la persona. Y cuando Dios envía su palabra, es la espada que va a hacer esto, mi hermano, va a penetrar y va a cortar. ¿Y qué? Tiene doble filo, más que cualquier espada. Imagina ahora usted y yo sentados en esta escena y entender que esta noche estoy aprendiendo que la palabra de Dios me la están comparando como una espada y que va a ser introducida a mi corazón. ¿Y hasta dónde? Hasta el corazón. ¿Y cómo? Con la conjunción y, que significa que va a empujar y empujar y empujar hasta que llegue. Difícil exponer esta palabra y difícil recibirla para mucha audiencia, porque ha de ser lastimoso, yo entiendo, ha de ser pues molesto, digo yo, o confrontativo, que alguien venga y empuje y dale y dale y dale, pero hay una orden. A la palabra se le dijeron hasta que llegues. Como adjetivo, quiero agregar algo a la palabra hasta. La idea es llegar, no detenerse y no parar. Usted sabe esa palabra, ¿verdad? Y con eso vamos a terminar. Hasta. ¿Qué significa? La idea es llegar, no detenerse, no parar. Su tope será hasta llegar a su objetivo. La eficacia como adjetivo es que llegará hasta su final como el sustantivo que empuja. Es un poco de tecnicismo, pero le voy a dar un ejemplo. Usted ha leído este texto. Aquel que la buena obra empezó será fiel hasta terminarla en mí, hasta el día de Cristo. Es una paráfrasis de lo que le estoy diciendo. Pero usted se goza con este texto. Cuando ustedes se lo dicen, usted lo oye, aquel que la buena obra empezó en mí será fiel hasta terminarla en el día de Cristo. ¿Acaso usted no siente paz? ¿Acaso usted no siente tranquilidad?
hasta que Cristo. Y ahí le va otro texto, porque nosotros entendemos de que Dios tiene situaciones y yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. ¿Qué significa la compañía del Espíritu Santo, de Dios Padre, la Trinidad con nosotros, acompañándonos hasta el fin del mundo? Usted esa palabra le trae bálsamo, le trae tranquilidad, porque va a ser hasta el final. Este texto también tiene esa palabra. La espada va a llegar hasta que cumpla su objetivo. Así es la dimensión de esta palabra, hasta que llegue a lo profundo de nuestro corazón. Hemos finalizado. Mire, vamos despacio, pero es la manera correcta de estudiar. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Más cortante que una espada de dos filos. Y llegará hasta donde tenga que llegar. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios y volvamos a leer el texto. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Más cortante que toda espada de dos filos que penetra hasta. Mire, estamos apenas en la palabra número 5 y son 13 palabras. Pero mire qué belleza, sin correr y con paciencia. Hasta. Medite esta semana. Dios, ¿cuándo vas a detener tu espada? Hasta que llegue a tu corazón, hermano. Señor, ¿y cuándo va a detenerte tu espada? Hasta que penetre, porque ella es viva y eficaz. Por eso, y gloria a Dios, porque si ella no fuera viva y eficaz, haría medio milagros, medio nos hubiera salvado. Pero no, la palabra es tan viva y eficaz que nada ni nadie la va a detener. Dios ha enviado su palabra y llegará hasta el final. No importa la coraza, no importa lo que proteja nuestro corazón y no importa cualquier cosa que se levante contra la palabra. Ella es viva y eficaz y Dios la envió para hacer la obra. Por lo tanto, ella no se va a detener, hermano. Y está haciendo la obra en su corazón. Más recomendable esta noche que se prepare y preparemos nuestro corazón para cuando la espada llegue. Y si ya llegó, para prepararnos, porque va a llegar hasta donde quiere llegar, que es nuestro corazón. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias por habernos expuesto delante de ella. Creemos que ella es viva y eficaz y creemos que es más cortante que una espada de dos filos, Señor. En el nombre de Jesús te rogamos que la exposición de hoy haya traído entendimiento y más que entendimiento, una honestidad en querernos poner delante de ti y decirte, Señor, aquí está mi corazón. Introduce tu espada que es viva y eficaz. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén, mi amado hermano, gusto de saludarle y en el nombre de Jesús nos miramos el próximo viernes con la ayuda también de él. Amén, bendiciones.